Muy buenos días, seguidores del periódico El Titular. Un gusto saludarlos desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para Bolivia y el mundo, hasta donde llegue el maravilloso poder de las redes sociales. Son las 11 de la mañana con 6 minutos. Hoy 20 de abril del año 2026. En vivo y en directo les habla Vidal Dorado. Recibo en nuestros estudios, ya ven en pantalla, el abogado más famoso de Bolivia, el doctor Omar Barrientos, amante de la política, con el análisis muy quirúrgico, nos acompaña el día de hoy. Buenos días, doctor, bienvenido. Un placer, Vidal. Muy interesante. Y gracias por el piropo. No, se lo gana, se lo merece definitivamente. Nos alegra contar siempre con su opinión, su criterio, su comentario, doctor, para poder acompañar a la gente. Siempre hay contentos y descontentos, pero de eso se trata, ¿no? De que podamos, en medio de la divergencia, encontrar puntos de coincidencia que nos ayuden a tener un mejor país, una mejor nación. A ver, el día de ayer, como dijo el abogado Otto Ritter, el pueblo habló. El pueblo habló en las urnas y ha decidido que JP, Juan Pablo Velasco, sea el próximo gobernador del departamento. ¿Cuál es su opinión, doctor Omar Barrientos, luego del resultado de las elecciones del día de ayer? Bueno, evidentemente, mi querido amigo Otto Ritter dijo, el pueblo habló, pero dijo, y le preguntaron si iba a felicitarlo a JP Velasco. Dijo, no, yo con canallas no hablo, ¿verdad? Entonces, aquí hay un tema que podemos también entrar un poco más a profundidad a analizar, porque esta reacción que hubiera sido más bien interesante que él lo felicite pero no, digo, yo con canallas no hablo, y eso está creo que en titulares del Deber. Bueno, ese es un tema. Lo importante, a ver, Vidal, analicemos. Aquí en Tanganica, en Washington, en New York, bueno, Buenos Aires, ¿la gente vota por programas? No. Seamos honestos, nadie va a ir a revisar un programa y dice, voy a votar por esto. Y menos en una elección subnacional, ya sea de alcaldía o gobernación. Todavía una elección nacional hay lo que se llama un sentimiento más de acercamiento en función a que, bueno, este sistema es de izquierda, privatizador, me va a quedar porque la propiedad privada tiene mucho peso en las decisiones, el tema impositivo, y en política internacional, obviamente, la apertura de mercados, ¿no? Entonces, hay todavía algo, pero una subnacional, un campanario que diríamos la alcaldía, nos preocupa, ¿estará la ciudad mejor? ¿Podremos ver jardines y parques? ¿Podremos sacar a este repugnante sistema de transporte que ha destrozado? Bueno, hay también una posición de interés muy regional al vecindario, a lo que es la Junta Vecinal, pero paralelamente tenemos otra elección que es la de gobernador, que bueno, antes no se los designaba, igual que la alcaldía, venían directamente nombrados desde el Ejecutivo, y en la elección de gobernador, el ciudadano citadino poco o nada tiene, digamos, de motivación personal, porque la competencia de la gobernación más tira hacia la área rural, en el sentido de carreteras, electrificación, de represas hidráulicas, o un poco donde le entra a la ciudad es en el tema de salud, el CEDES, ¿no? Que depende de la gobernación. Ahora, de estos dos, uno tiene recursos propios y el otro no. Las alcaldías tienen recursos propios. Impuestos a los vehículos, a los inmuebles, a las transacciones, etcétera, son impuestos que llegan. Las gobernaciones son muy distintas, y las gobernaciones, igual que la universidad, casi el 80% de su presupuesto está basado en el IDH, o sea, lo que le toca a la cuota de participación de los impuestos a los hidrocarburos, y en eso ha habido mucha relación, mucho interés corporativo entre Tarija y Santa Cruz, y parte de Sucre, porque estos tres departamentos prácticamente han manejado casi el 90% de los recursos energéticos y de exportación de gas. Entonces, al bajar los impuestos, al bajar las exportaciones de gas, bajan automáticamente los ingresos que tienen las gobernaciones, y ahí tenemos pues de que la época de las vacas gordas, el pico más alto en 2014 con una exportación de 6.800 millones de dólares en exportación de gas, teníamos mal administrando, igual que Evo, teníamos a Rubén Costas. Entonces, hoy día es muy distinto.
se ha bajado a la tercera parte. O sea, la tercera parte de lo que recibía la gobernación en 2014 lo tendría que recibir porque estamos en los 2.000 millones de dólares más o menos de exportación de gas. Entonces, tendrá que reinventarse si llega en algún momento a crear, y este era el tema de la discusión de JP Velasco con Otto Richter, si podría la gobernación conseguir algún ingreso propio de algún impuesto que emerja de un gobierno, digamos, departamental, lo cual no es posible con las autonomías, pero sí con un sistema federal. Pero mientras no tengamos un sistema federal, no va a tener la posibilidad de crear impuestos propios a la gobernación, aunque según Otto Richter la Constitución lo permite, que es mentira. A eso hay que sumar la historia del trencito, el famoso trencito, que no es de JP ni es de Otto, ya viene de Johnny Fernández en su primera elección, el 2000, y la oferta del trencito para Santa Cruz, dentro de Santa Cruz, que fue una historia porque el trencito nunca hubo. Se revivió otra vez el corazoncito con el trencito de crear un sistema de transporte entre Santa Cruz, Guarnes, Montero, y ahí venía lo que quizás se mofaba Otto Richter, de que se equivocó si era 19 kilómetros por hora o 190 kilómetros por hora el trencito. Pero igual, son las ilusiones y la fábula del sueño cruceño que al final no le entendía a qué se refería. Tenemos que en estas elecciones, Vidal, ¿qué encuentro yo? Yo me tomé el trabajo de ver las elecciones en mi centro, que es, yo vivo en el Urubó, pero yo voto en el lugar, diríamos, marginal del Urubó. El Urubó tiene su Villa 1 de Mayo y tiene su centro de los culitos blancos, ¿verdad? Tú tienes colinas del Urubó, etcétera, donde están las personas que tienen las casas más caras de Bolivia, quizás, las mansiones, pero paralelamente atrás hay un lugar que se llama Puerto Chilo, donde está el sector servicios, ¿no? Que presta servicios, albañiles, empleadas domésticas, etcétera, y yo voto ahí. O sea, yo soy democrático, me encanta, además me siento a gusto ahí. Y con algunos culitos blancos nos encontramos. Obviamente, lo impresionante es que yo revisé la votación de ayer, la comparé con la votación del 19 de octubre del 2025 y se ha repetido, es una calca. 170 para JP, 40 para Otto Richter. Era lo mismo, 170 para Tuto Quiroga, 30, 25 para Rodrigo Paz en el balotaje de vicepresidencial. Entonces, aquí viene una explicación. ¿Qué pasó? Pasó, y esta es opinión mía, y creo que la vamos a compartir, de que dentro de lo que llaman la guerra sucia, JP dijo, atacaron, Otto Richter vendió la sigla al MAS, se la vendió Evo Morales. El Evo existe porque Otto Richter vendió esta sigla. Y obviamente lo que a mí me llamó la atención es que Otto Richter no desmintió esto, porque mal que mal le favoreció, así que como parezca guerra sucia no fue tan mala. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que gracias a esta votación así tan marcada, está marcada, y eso lo vamos a ver cuando tengamos la votación desglosada por ciudad, por departamento y por provincia. Vamos a ver que en Santa Cruz fue tremendamente arrasador. Pudo haberse hecho un mamenazo en Santa Cruz, con la palabra la vamos a incorporar, un mamenazo electoral a favor de JP de un 75 frente a un 25. Pero como Mamén solamente abarca hasta el 9º anillo y las ciudadelas, y en el área rural obviamente no cuenta, este fenómeno se da acá en el sentido de que tenemos un mamenazo dentro de Santa Cruz, y a medida que va saliendo hacia el área rural obviamente cambia, pero igual la diferencia es bastante alta, porque estamos de un 57.8% frente a un 42%. Entonces es una diferencia bastante alta, que nos demuestra, me imagino que por ahí va, de decir, yo perdí porque hubo guerra sucia. No, yo creo que la frustración de la elección del 2025, del balotaje presidencial, donde el cruceño salía de las escuelas de la ciudad, salía de los centros de votación citadinos y veía esta diferencia de votación a favor de Tuto y pensó que hubo fraude electoral, estaban convencidos. Pero esto cambiaba a medida que nos acercábamos a Occidente, Sucre, Cochabamba, que sigue siendo un bastión todavía del levismo, porque ya no hay masismo, no existe, y ahí es donde, digamos, se ha ido diluyendo. Y llegó el error de pensar la gente de que era la votación por Lara. No fue la votación por Lara, fue la votación contra Tuto, porque Tuto lo iba a meter a Evo Morales al día siguiente.
En cambio, el otro no aclaró, nunca dijo eso. Y es lo mismo que ha pasado. Entonces, Otto, al apoyarse en Rodrigo Paz, ha querido copiar la fórmula, pero se ha equivocado, porque no era Bolivia, era Santa Cruz. Y Santa Cruz ya tiene una votación muy marcada con Occidente, muy diferente con Occidente. Entonces, le ha salido mal. Le ha salido mal en el sentido de no ganar las elecciones, pero de no haber sido su hubiese sido mucho más catastrófica su pérdida. O sea, él no ha desmentido su situación, y es un poquito, ha venido a terminar de afectarle el tema del mercado mutualista, ¿no? Pero no creo que el tema de que le haya o no pedido disculpas a Pablo Aguirre no tiene trascendencia. Ha sido la repetición del balotaje y la frustración de esa gente que lloraba y gritaba en Santa Cruz, en las rotondas cuando terminó la elección, que se ha repetido en esta elección, Vidal. Perfecto. Tengo muchas preguntas. Quiero empezar primero con esta. ¿Cómo va a hacer JP para enfrentar el descontento de las provincias con él? Este drama no es solo de JP. Esto es nada. La Paz va a ser lo peor. ¿Qué pasa? Nuestra ley electoral, y esto tenemos ya que pensar en modificar la Constitución y básicamente la ley electoral. Nosotros tendremos que analizar, y como dije en principio, la votación que nos más válida para nosotros de legitimidad es la primera vuelta. Si un candidato gana la primera vuelta con el 50% o un poco más del 50%, ese tiene legitimidad y tiene legalidad. Pero yo he notado que el único que tiene legitimidad y legalidad en la elección municipal sería Mamén Saavedra, porque gana con el 75% en la primera vuelta, y bueno, no hay segunda vuelta en las elecciones municipales. Esa es otra de las trampas del sistema electoral creado por el MAS y el socialismo del siglo XXI, ¿no? Entonces, ahí tenemos, lo de JP no es nada. Lo grave es La Paz. Tenemos un gobernador con el 20%, ¿no? Tiene el 80% en contra, vamos a decir. 80% no diríamos en contra, porque estaba diluido en creo que 17 o 15. ¿Cuántos frentes se presentaron a La Paz? ¿Como 10, 12? Aproximadamente, no tengo muy claro. Sacan, a ver, y vimos, ¿no? El más alto era 24%, de ahí venía 11 o 12 Yahuasi, y el de 5 o 3% eran como 10 o 12 candidatos que se diluían. Doctor, Santa Cruz, si bien ha sido una victoria con una diferencia muy grande, 14%, a pesar del descontento en las provincias, finalmente JP tiene el sartén por el mango, digámoslo así. Finalmente se consolida como gobernador. Hay cosas que van a ser, digámoslo, como su piedra en el zapato de JP. Ya lo decía usted, el trencito, por ejemplo. Y lo dijo ayer Otto Ritter en conferencia de prensa, ¿no? Vamos a ver si se hace el trencito, vamos a ver qué pasa con la salud, que la quería privatizar. ¿Cuánto podrá JP cumplir de lo que ha prometido en campaña? A ver, hay una gran, por eso vuelvo un poco al principio, Vidal, ¿no? Una cosa es administrar la bonanza y otra cosa es administrar la crisis. Así que el que esté tomando las riendas de esta nueva gestión de gobierno, tanto a nivel nacional como en el caso departamental, tiene que entrar a administrar una crisis casi a nivel pandemia, una crisis muy fuerte en Bolivia y en Santa Cruz. Aquí lo importante, yo creo que mi expectativa iba más allá de las elecciones de alcalde, es a que tenemos un gobierno con 5 meses donde no ha dictado una sola ley importante que reactive la economía en Bolivia. O sea, hay una gran diferencia. Si bien hay una similitud del gobierno de Rodrigo Paz con el gobierno de Víctor Paz de 1985, en el sentido de que Bolivia se nos muere, ¿verdad? Bueno, ahorita estamos no tan que se nos muere, pero estamos en una situación parecida, pero hay una gran diferencia. Cuando Víctor Paz toma el gobierno, el vicepresidente era Julio Garret Ayllón. Para mí, en mi opinión, quizás uno de los mejores vicepresidentes en la historia de Bolivia en el tema de Derecho y Economía. Un catedrático, un rector de la universidad, fundador de la Universidad Andina, quien es el principal punto de apoyo, aparte del apoyo que tenía de la fundación de Jeffrey Sachs en Estados Unidos, de Harvard. Rodrigo ha buscado lo mismo, ha buscado apoyo de Harvard, ha buscado apoyo del gobierno americano, que lo tiene apoyo del Fondo Monetario Internacional, pero tiene un enemigo, es el que no le ha dejado funcionar estos 5 meses. El único opositor que tiene Rodrigo Paz se llama Edman Lara.
Entonces, Edman Lara es la peor, ya no es una piedra, es una roca en el zapato. Entonces, ¿qué pasa? Rodrigo Paz ha esperado estas elecciones para lanzar un paquetazo. Y para ese paquetazo, como no hay partidos políticos, porque cuando Víctor Paz habían partidos políticos fuertes, estaba la Falange de Gutiérrez, había el ADN de Banzer, estaba el FRI de Jaime Paz Zamora, que le dieron su apoyo. Hoy día no existen, señores, por favor, no existen partidos políticos. Lo que existen son movimientos ciudadanos espontáneos frente a siglas que se arman tipo campaña, tipo tiendas de campaña, parecen Boy Scouts, ¿no? Que están funcionando, pero lo que ya tiene ya más o menos articulado son alcaldías y gobernaciones que podrían entrar a reemplazar a los partidos políticos. Entonces, ¿a dónde apunta Rodrigo Paz? A que ese pacto que el 85 fue con los líderes, que fue un papel muy valioso de Gutiérrez, Banzer, el mismo Jaime Paz Zamora. Hoy en día no hay esos líderes, pero hoy en día que vamos a tener 9 gobernadores y 360 alcaldes con los que tiene que negociar, y estos vienen a reemplazar la ausencia de partidos políticos. En ese pacto, yo creo que recién va a poder enganchar lo que tiene que hacer. Ley de hidrocarburos, tenemos que volver a reactivar la exploración hidrocarburífera. Una ley de minería, que el Estado no puede ser, y lo dice Jaime Paz Zamora, Perú está exportando 60,000 millones de dólares en minería y Bolivia no exporta ni 10,000, siendo que somos un país mucho más minero que Perú. No hablemos de Chile, que su exportación de cobre es una de las más grandes del mundo. Entonces, en el tema de la minería. En el tema del pacto fiscal, viene de por medio el tema del 50-50. En el tema de las leyes laborales, el artículo 55 del Decreto Supremo 21060 de 1985, prácticamente la ley del trabajo la puso a un lado, la tiró al suelo. Hoy día necesitamos una nueva ley, o una nueva ley general del trabajo, que es de 1943, marxista totalmente, o un decreto supremo que ponga un coto, que derogue el decreto supremo 28699 del 1 de mayo de 2006, que establecía la inamovilidad funcionaria, o sea, la reincorporación laboral, que no puedes despedir a un trabajador, y ese es uno de los puntos con el cual destroza Evo Morales la inversión en Bolivia. Entonces, estas leyes las necesita, pero ¿con quién la va a hacer? ¿Con un vicepresidente que sale a las calles a hacer oposición? No. Entonces, va a tener que ser con decretazo. El 21 de septiembre fue un decreto, por si acaso no fue una ley. Ahora, aquí va a tener que funcionar el Congreso, el Parlamento, pero frente al Parlamento, y esto me adelanto, le va a poner los 360 municipios y las 9 gobernaciones como palanca contra un Congreso que no funciona. A esto apunto, querido Vidal. Yo no sé si quiso evadir mi pregunta. No. A ver, se la voy a hacer puntual, doctor. ¿Usted cree que el tren va a ser una realidad con JP? No, lo del tren pues es una realidad, pero ¿en función a qué? El tema son ingresos. El tren, claro que se puede hacer, pero mientras Rodrigo Paz Pereira no promulgue una ley de inversiones, porque dinero hay. Es más, yo creo que hay inversionistas. Imagínate que lo que podríamos hacer, un tren no solamente dentro de Santa Cruz, mucho más importante, el transoceánico, que une el Pacífico con el Atlántico, que pase por Bolivia. Eso no se dio porque Evo Morales era el peor enemigo de este país. Ahora, a nivel de Santa Cruz, claro que sí. Si Cochabamba tiene un trencito, si La Paz tiene tremenda inversión que han hecho con el teleférico, ¿no? ¿Cómo no va a poder tener un trencito Santa Cruz que una Warnes, Montero, Cotoque, etcétera, o por lo menos Santa Cruz, Montero, cruzando por Warnes? Claro que sí, porque es un proyecto que puede generar mucho dinero, pero no va a ser con dinero cruceño, va a ser con inversión privada. Pero ¿para qué es inversión privada? Justamente creo que aquí viene la parte donde Rodrigo Paz juega un papel muy importante. Cuando entre en conversaciones, cuando entre en ese pacto con los gobernadores que reemplazan a los partidos políticos, y las alcaldías que reemplazan a los partidos políticos que no existen en Bolivia, ¿no? Llega a un acuerdo y se promulga una ley de inversiones y va a haber la inversión. Estoy seguro que países, la misma China o Estados Unidos, países que tienen economía, un tren no es nada. Cuando usted me dice, doctor, por ejemplo, no es lo mismo administrar una gobernación que administrar una gobernación sin recursos, ¿no? Claro.
Todo apunta a que uno de los grandes desafíos de este gobernador y de los gobernadores de los 9 departamentos será el cumplimiento de la promesa del 50-50, ¿no? Pero, ¿qué otros grandes desafíos hay como región? Es decir, más allá del 50-50, ¿qué más puede hacer Santa Cruz? Claro, el 50... Porque yo entiendo que el 50-50 va a ser una lucha política. No, pero el 50-50... Pero la gente no puede vivir de política todo el tiempo, doctor. ¿Pero qué es el 50-50? Se recauda en Santa Cruz, impuestos internos, recauda, digamos, 50 millones de dólares. 25 quedan en Santa Cruz, 25 se van a La Paz. Eso ya es un fuerte ingreso, lo que no había antes, ¿no? Porque antes, digamos, recaudábamos 50 millones de dólares en impuestos y se iba el 85, 90% directamente se iba a La Paz y se gastaba en La Paz. De ahí que, y no equivocado cuando dice el teleférico, lo hemos hecho los cruceños. Y es desgraciadamente una gran verdad. Ahora, el tema es de que ese 50 tampoco viene solo. Pero ustedes se hacen cargo de los ítems de los médicos. Si bien tienen el CEDES, pero ustedes no pagan los médicos los paga el Ministerio de Salud. Ahora no, ya lo pagan ustedes. En el tema de la educación, perfecto. Ustedes se hacen cargo de las escuelas, pues ustedes les pagan los sueldos a los maestros. Entonces también aumentan las responsabilidades al tener el 50%, no es que lo tienen solo, sino que también vienen competencias y esa es la parte donde se tiene que negociar y que va a ser muy importante, ¿no? Yo creo que va a llegar un punto en que incluso Santa Cruz, las gobernaciones quieran tener su propia guardia policial, que sería lo correcto, y un sistema judicial que dependa también en la elección de por lo menos de vocales de Santa Cruz, no dependamos del centralismo. Entonces van a haber muchos cambios y van a haber muchas luchas regionales al haber 50%, y repito, eso va a ser en el campo incluso de la seguridad pública y el campo de la administración de justicia, ¿no? Mamén Saavedra, tras conocer los resultados anoche, le llamó directamente a JP para felicitarlo, ¿no? ¿Qué pueden hacer Mamén y JP juntos por Santa Cruz Ciudad y Santa Cruz Departamento? Mucho, obviamente que mucho. Como mucho también pueden hacer si la relación de los dos es buena con Rodrigo Paz. Por ejemplo, nosotros criticábamos mucho a Percy Fernández porque decía mi presidentazo, no, y el otro se las chupaba, era muy hábil frente a los cruceños, era repugnante. A Percy se le perdonaba todo, ¿no? Hasta que le dé un beso a una mujer públicamente. Percy hacía un personaje muy... El ser atrevido, por ejemplo, eso no le permitirían a Otto Richter. Le da un beso, pero a Percy se le permitía hasta que le agarre trasero una mujer, ¿verdad? Entonces, dentro de la habilidad de Percy, fue agarrarle, me hace recuerdo al queso, el cuervo y el queso. Había un cuervo con un pedazo de queso en la boca y viene un zorro muy hábil y le dice... Tienes el canto más bello. Ustedes saben que el cuervo grazna, no canta. Y le dice, quiero escuchar tu canto. Y el cuervo, para cantar, abre la boca, se le cae el queso y se lo come el zorro. ¿No? Entonces, algo parecido ha pasado en la gestión de Percy Fernández y Evo Morales, porque lo alababa, ¿no? Decía, ay Dios, Taitingo, no se nos muera, que no se nos muera nuestro presidente. Y Evo babeaba. Entonces, ¿en qué se tradujo eso? De que esa buena relación que tenía con la alcaldía ayudó a que Percy haga obras de impacto, cosa que no pasó con Rubén Costas, que supuestamente tenía un montón de juicios y una relación, pero hasta ahorita no entendible, tenía 30 juicios, pero nunca entró preso, pero esa relación ayudó. Si hoy día Rodrigo Paz, que ya sabe cuál es el panorama político, y de las 9 gobernaciones, 2 sí están directamente ligadas, son patria, solo 2, él esperaba más, que están directamente bajo su control, pero va a pactar. Rodrigo es pragmático y va a pactar con todos aquellos que han salido, porque si notamos, en la nueva elección hay cierta aristocracia. Cuando hablo de aristocracia, me refiero a Platón como la concebía, no la plutocracia, el poder de los ricos, sino de los mejores. Entonces vamos un poco a una aristocracia política. Estamos viendo que hay mujeres profesionales, han sido no por mujer, han sido votadas por profesional. Tenemos Tarija, tenemos Pando y tenemos una vicegobernadora que es profesional. Ya no es la hojota y el poncho el que impera para manejar una gobernación, sino la preparación. Y en eso, por ejemplo, y en la inclusión de género hay algo interesante que no se han dado cuenta. El MAS promulgó leyes supuestamente de avanzada, de inclusión, el tema, la obligación del 50% de mujeres en el Parlamento. Sin embargo, no entraba una sola mujer, no fue gobernadora. Y ahí tenemos una gobernadora en Pando, joven,
tener una gobernadora en Tarija joven y profesional y la primera vicegobernadora en Santa Cruz que es mujer. Entonces, sin la perorata del socialismo, ahora, en el tema de la elección de la gente que está a cargo, vemos que se ha buscado más la tecnocracia y bajo ese sentido yo creo que va a haber un entendimiento mucho más fácil porque ya no hay movimientos sociales, gracias a Dios, ¿no? Entonces no hay la presión, aparte de la COP que todavía anda por ahí con el tema, la excusa de la gasolina, yo creo que presión social no hay, pero el único problema de Rodrigo Paz es su vicepresidente. Después yo creo que tiene allanado el camino para mejorar y salir de la crisis. La elección del día de ayer ha reconfigurado el poder político regional. Es más, hasta Evo Morales tiene ya un gobernador, ¿no? Eso le da un peso específico, que lo ganó en primera vuelta. Pero, como decía usted, por ejemplo... No ganó en primera vuelta. Ganó en primera vuelta. Bueno, ganó en primera vuelta, pero, perdón, no ganó con el 50%. No tiene legalidad, pero no legitimidad. Justamente este es producto de la mugrosa ley electoral de Evo Morales, que con el 40% puede ser gobernador frente al otro que no llegaba, que no había los 10 de diferencia. Exactamente. Tiene legalidad, pero no tiene legitimidad, perdón, ganó en primera vuelta. Echa la ley, echa la trampa. Echa la trampa, claro. Decía yo, Rodrigo se queda con 2, el de La Paz y el del Beni, y Tuto se queda con 2, Santa Cruz y Pando. Exacto. Eso significa que, así como se ha reconfigurado el poder regional, se ha reconfigurado el poder político. Pareciera que el que se queda sin poder regional es Samuel Doria Medina, y eso le abre un espacio para empezar de repente a emigrar. ¿Cree usted que es el momento en el que Rodrigo tiene que tomar una decisión para cambiar su aliado político, Samuel por Tuto, tomando en cuenta que la Plaza Mayor Santa Cruz la tiene Tuto Quiroga? No, en este momento Tuto Quiroga no creo que, ya hablando en 1930. No creo que quiera 2030, tomar el gobierno no. en las condiciones en las que está. No, y tampoco las opciones ya no, los años están pasando. Lo que pasa es que la gente no está dando cuenta, hay un cambio generacional, tremendamente generacional, y esa parte que no supo leer Otto Richter, por ejemplo, en Santa Cruz, y lo dijimos aquí, más del 70% de la población votante está entre los 18 y 35 años. Y es un tema muy importante que no se están dando cuenta. Y en Bolivia también hay una votación que ya no va a votar ni por Tuto Quiroga en una próxima elección, que estamos unos 4 o 5 años de ella, que es 4 años del 2030, 4 años y medio. No creo que Doria Medina vuelva, porque ya son como 5 elecciones, igual que Tuto vienen perdiendo, ¿no? Tampoco creo ya Evo, para entonces va a tener más de 70 años. Además, Evo ya va a estar quizás en una cárcel de Estados Unidos, esperemos, ¿no? No, y tampoco no tiene opción. La nueva generación que quizás recién entra a reemplazar a lo que es el evismo, no el masismo, porque el masismo ha desaparecido, sería Loza en Cochabamba, pero va a tener una gestión desastrosa. Un gobernador en semejante crisis económica, con un 40%, con una asamblea legislativa totalmente opositora, no sé si aguante 2 años, le van a tirar en Cochabamba un revocatorio. Y eso lo anotemos, ¿no? Loza va a sufrir un revocatorio en Cochabamba apenas se cumplan los 2 años, porque la crisis de Cochabamba no tiene los fondos. Él piensa que entró cuando Evo había plata y podía administrar la bonanza, pero sin plata, e identificado con alguien que odia tanto los sectores citadinos, porque la votación de Loza, aparte de fraudulenta, es de provincias, ¿no? Rodrigo necesita sostenerse. Rodrigo, si bien no hay la presión social, como decía usted, pero está la crisis económica de por medio. ¿Cuál es el mejor camino que le queda a Rodrigo? Es que hay que analizar. Rodrigo Paz tiene que ser consciente que en este momento él es solamente la bisagra entre un ciclo político y uno nuevo que viene. Y él lo único que tiene que hacer es empezar a hacer una reingeniería política, una ingeniería económica que le permita dejar las bases para un próximo gobierno, que sí, o sea, diríamos es un gobierno fusible, que tiene que quemarse, porque se va a quemar, va a ser imposible. Además, él mismo lo ha dicho, no va a una reelección y no puede ir contra su palabra, y tiene que preparar las bases para poder tener, como dejó Víctor Paz. Víctor Paz exactamente fue un fusible, una bisagra, entró en la peor parte de la crisis, pero la economía la puso como la puso Barrientos. Cuando cayó Víctor Paz, la economía de Bolivia no había una sola. Barrientos mete la Bolivian Gulf, entramos otra vez a
época de los hidrocarburos, después de 1937, cuando se nacionaliza el Standard Oil, entra la Bolivian Gulf y es el presidente de facto que entró, que era en ese momento bando con el socialista cretino de Marcelo Guerra, que nacionalizan la Gulf. Vuelve a caer. ¿Qué hace Víctor Paz? Entra el socialismo, destroza los hidrocarburos, entra Víctor Paz, con Víctor Paz entran todas las empresas a hacer exploraciones, Repsol, Petrobras, un montón de empresas petroleras, pero deja un andamiaje que ya cuando entra Gonzalo Sáenz Lozada, ya teníamos nosotros, entrábamos a ser el primer productor de gas en Sudamérica. Y ahí viene la guerra del gas. Estos estúpidos hacen la guerra para que no exportemos a Estados Unidos. Hoy día vamos a importar gas. Ya, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que Rodrigo va a repetir la historia de su tío abuelo, de administrar esta crisis, de dejar las leyes, de dejar que empiecen a entrar las empresas petroleras. La prospección petrolera no es un año ni dos, son 5, 6, 7 años. Entonces, volver a ubicar a Bolivia en el contexto de la exploración de hidrocarburos, obviamente lo de litio, el MAS nos terminó liquidando porque nunca llegamos, estamos con el tema del litio hace más de 20 años, más de $2,000 millones se botaron en litio que debería entrar a la cárcel estos sinvergüenzas porque no hemos exportado una sola libra de litio hasta ahorita. Y ya la historia del litio se nota que bajó de $80,000 la tonelada, bajó a 12,000. O sea, la época de oro la perdimos. Metió la muletilla, y eso fue nefasto, es mi amigo, pero no está muy bien, de las tierras raras, sin ninguna prospección seria. Ofreció, Dios, Santa Cruz, tenemos la exploración, nos puede dar millones de dólares la exportación de minerales raros que se usan para las telecomunicaciones, etcétera, ¿no? Pero tenemos varios productos que son, y se hablaba del Cerro Manutata, no sé qué, de que Manomó, pero no se hizo un solo estudio, entonces estaba vendiendo humo igual que el trencito. Eso quizás fue algo que lo perjudicó porque no puedes ofrecer, lo desmintieron, le dijeron, eso toma años y cuesta mucha plata hacer una producción para decir si tenemos o no las famosas tierras raras, ¿verdad? Pero no deja de ser, de activarse la posibilidad, lo que tenemos seguro y que nos consta de la minería. Somos un país exportador de wolfram, de zinc, de estaño, seguimos siendo minero y podemos exportar. Y en esa parte tienes razón Rodrigo Paz cuando dice no puede ser que Bolivia no exporte lo que Perú está exportando $60,000 millones, Chile exporta casi $100,000 millones solo en cobre, tiene las minas de cobre más grandes del mundo y Bolivia es un país minero todavía, va a ser por muchos años minero. Lo de la tierra rara todavía es humo, igual que el trencito, pero con una ley de inversiones, porque hay mucha gente que quiere invertir en Bolivia. Y Santa Cruz, algo que también tenemos, no sabemos con certeza, tenemos mineral, pero tenemos tierras, estamos exportando carne. Seguimos con el tema de la soya. Bolivia, Santa Cruz vuelve a ser el motor real, eso sí lo sabemos, porque tenemos cuántos millones de hectáreas para producir agrícolas. Tenemos ganadería, la ganadería más grande está en Santa Cruz. Entonces, yo creo que Rodrigo Paz va a dejar las bases para que el 2030 entre un gobierno como entró Goni, y bueno, y después venía la desgracia del socialismo, ¿no? Otto Ritter ayer en un mensaje a la población se ha referido con expresiones muy duras contra JP. ¿Qué le queda a Otto Ritter ahora? Tampoco es para decir perdió. 43% es una responsabilidad y un 43% que no está de acuerdo con JP. Eso es claro. Segundo, Otto Ritter logró en estas elecciones subnacionales, en las pasadas donde se jugó la alcaldía, meter a un hijo como concejal en Porongo. Federico Ritter es su hijo, está como concejal en Porongo gracias a la agrupación Voz. Y ayer se lo vio a Luis Andrés, su segundo hijo, también hablar frente a los medios. Entonces, pareciera ser que Otto Ritter ha logrado sembrar lo que en el futuro, de aquí a 5 años, de repente veremos a través de sus hijos. A través de sus hijos. Claro. Porque siempre en política hay una especie de dinastía, ¿no? Es decir, se transfiere de hijo en hijo. Ahí lo tenemos, entero, ¿no? Ahí lo vemos a Rodrigo Paz, ¿no? Viene de su padre, su tío abuelo, etcétera. Entonces, si usted tuviera que hacer un resumen de esta campaña electoral,
¿Qué ha ganado Otto Ritter más allá de la derrota de este domingo? Es que justamente esta es la gran diferencia cuando se gana en primera y segunda vuelta. La votación más importante en la primera vuelta, el tema de cuántos asambleístas o cuántos concejales mete uno en esa primera vuelta, es la que vale. Como en la primera vuelta, la primera votación para gobernación, teníamos muy dividido porque la diferencia entre Luis Fernando Camacho y Otto Richter era muy mínima, y con JP Velasco al final eran los tres que encabezaban más un cuarto, entonces apenas dos asambleístas está metiendo Otto Richter. Lo que nos da una sensación equivocada este balotaje, porque este balotaje ha sido entre dos ya. Entonces ya la asamblea ya está construida. No, son tres creo, ¿no? Yo pensé que eran dos, bueno, pero igual, son 9 los asambleístas, sin contar los originarios campesinos que entran. Entonces, mucho peso no va a tener la asamblea. A futuro ya quemó su cartucho, no creo que vuelva a candidatear. Los años tampoco no pasan en vano. Y como decía usted, Vidal, yo veo que va un poco en como todo ser, ¿no? El tema de los gobiernos de dinastía que son ir a heredar el poder. Eso lo han hecho todos, lo ha hecho Johnny Fernández, lo ha hecho Manfred Reyes Villa, pero han fracasado. Por ejemplo, Johnny Fernández, al fracasar él, ha fracasado tremendamente su hijo. Con Manfred, si bien no ha podido el hijo superar, porque no es suficiente decir el papá fue bueno y mi hijo va a ser mejor o excelente. Yo pienso que Andrés tendría que dejar el bufete, porque el bufete es incómodo. Si él tiene un proyecto, pues él tiene que escoger o es abogado o es político. El ser abogado implica tener enemigos potenciales. Uno gana un juicio, pero se gana un enemigo potencial. Y si él quiere ser político, tendría que cerrar su bufete, y no creo que lo haga. Entonces, el padre tendría que saber eso. Muchos de los temas a un profesional, salvo que sea un pan de Dios el profesional, muy correcto, intachable, pero los exitosos abogados siempre tienen un enemigo al frente y un enemigo que no perdona, ¿verdad? Yo creo que tendría que pensar en cerrar su bufete y dedicarse a la política, pero hacer las dos cosas va a ser un poco difícil porque a Andrés le gusta ganar los juicios. Y ganando juicios, si bien gana dinero, gana un enemigo potencial al frente. Es un tema que lo tendrán que decidir, pero como consejo yo le diría eso, ¿no? Perfecto, doctor. Durante la campaña, recuerdo, creo que desde hace unos 6 meses nos ha ido acompañando siempre con su comentario, con su análisis. Hemos llegado a una fiesta democrática el día de ayer, muy dura, de repente una de las campañas electorales en Santa Cruz, de las peores por la guerra sucia que se ha desatado. De ambos lados hay que ser muy honestos. Sí. Y a veces también contra los propios analistas, ¿no? ¿Qué quisiera decirle usted a la gente que ha escuchado su comentario, su opinión, su análisis a lo largo de este tiempo? Lo que me gusta es que cuando yo sale una nota, muy pocas notas disonantes, a diferencia de otros encuentros, creo que la gente confía mucho en mí, porque sabe que cuando yo vierto una opinión acá, lo hago totalmente despojado, liberado de algún sentimiento parcializado. Mi deseo como boliviano no es que mi hijo sea candidato, porque no tengo ningún candidato a nada, no es postularme a ningún cargo, tengo una experiencia política de muchos años, que amo la política y he sido el articulador de muchos partidos y de muchos presidentes que han llegado a Bolivia, pero creo que la gente confía, porque yo noto, cuando hay una campaña electoral, la gente se me acerca y me dice, doctor, ¿por quién voto? No, y eso me gusta, la gente confía mucho en mí, porque hay algo muy simple, no estoy hipotecando mi opinión, no la estoy comercializando, vengo y digo lo que siento, no me importa contra quién o a favor de quién, pero lo que a mí me interesa es Bolivia, porque si logramos tener un mejor sistema de gobierno, si logramos tener una mejor economía, lo principal, si tenemos libertad, que es lo más importante, bueno, pues yo creo que vamos a vivir mejor y eso es lo que queremos heredar a nuestros hijos, ¿no? Perfecto, muchas gracias, doctor. Un placer. Lo que usted dice a mí me hace recuerdo de repente, o me hace familiar me hago familiar de lo que usted dice. Yo el otro día recibí un comentario también, por ejemplo, en las redes sociales, que era muy puntual, ¿no? A pesar de las diferencias políticas con usted, Vidal Dorado, mi solidaridad por un ataque que tuvimos de repente a través de nuestras redes sociales. Como usted,
que se enfoca en su análisis sin comprometer ni su carrera ni su persona. La diferencia entre quienes hacemos periodismo. Hay también el fanatismo que se expresa mucho en las redes sociales. Y cuidado a aquellos que utilizan las redes sociales para hacer fanatismo. No confundan el hacer periodismo con el hacer fanatismo. Lo del periodismo es profesional, se estudia para esto. Lo del fanatismo le nace del corazón, escribe lo que sea. Bueno, hay de todo en la viña del Señor. Doctor, gracias por venir. Siempre un placer. Un gusto conversar con yo usted. quería complementar algo, ¿no? Hay un anteproyecto de ley para el mundo ha cambiado. Ha cambiado tremendamente en el tema del poder llegar a la gente a través de los medios. Hoy tenemos un sistema, hoy tenemos una democracia un poco peligrosa que nos puede llevar a un anarquismo, ¿no? En la red social. Un desfasado por ahí puede lanzar una suerte de epítetos difamatorios incluso que dañan. Y eso es lo que justamente tocamos acá. Donde no hay freno y se toca a la familia, se toca a los hijos, se toca temas que lejos de ayudar al contendor, yo creo que lo perjudica. Yo creo que a la gente en el fondo no le gusta cuando un opositor entra y dice tu hijo es un homosexual o tu hijo fue un ladrón, que no tiene ninguna relación. Entonces, ahora, ese tipo de manejo tendría que regularse, y hay un anteproyecto de ley. Yo tengo también uno que se llama Fast Track. Es un proceso donde se pueda aumentar las penas, porque no es lo mismo la contumela y la tertulia. Bueno, de la tertulia nace la contumela, lo que nuestros códigos penales entendían, ¿no? Y voy a explicar que por si acaso, a lo que tenemos hoy día el terrorismo verbal de las redes sociales. Antiguamente en un café, lo que es la tertulia, se sentaba la gente a conversar, tomar un café o comer algo y hablar, ¿no? Bien o mal. Y si salió un mal comentario de ahí, era la contumela. Ah, que fulano le puso cuerno, que se acostó con fulano, que robó. El impacto era muy limitado, se limitaba a esa área donde habían escuchado ese círculo social. Los que participaban, los que estaban, los comensales de un restaurante o de un bar, el impacto. Hoy en día, desde un celular de 500 bolivianos, chino, no importa, podemos llegar al globo entero con una opinión totalmente. Entonces, nuestras leyes no están ya paralelas a ese. Entonces, sería importante uno, las penas, pues se han puesto de moda las acciones de privacidad, que soy el inventor de esas, por si acaso, fui el primero y de ahí me han copiado muchos. Pero habría que pensar en un proceso Lara electrónico. Le ha copiado harto, ¿no? Sí, porque yo fui el primero en sacar. No, Lara le ha copiado. No, no. Lo ha restringido. No, antes que mí se copió el actual, y lo digo de frente porque lo aprecio. A ver. Nuestro actual fiscal general de República, Roger Marek, se copió de mí. Justamente para cierto. defenderse de Cuellar, que decía que la casa donde viera de Angélica Sosa, y lo tenía día y noche. Le metió una acción de pirata, pero era play un barrito hecho esto y me funcionó. Y Lara se copió para silenciar a Jaime Solís también. Exacto, ya entrar, ¿no? Pero aún así, hay que actualizar las hay leyes, que actualizar, ¿no? los códigos. Entonces, no, esto Pero estaba en la Constitución. Pero no, yo lo que quiero que lancemos, y esto es muy bonito, y lo hacemos, que un programa expreso, y vamos a hacer el boom. Se llama Fast Track, es un proceso electrónico. Usando el mismo medio que se usó para hacer el daño, ¿no? Un proceso se le abre al que lanzó, se le da la opción de presentar prueba y se dicta la sentencia inmediatamente, con penas económicas punitivas de 50,000 a 1,000,000 de bolivianos y con penas privativas de libertad de 2 a 8 años de cárcel. Entonces, pero solamente usando el sistema electrónico. Se le abre por vía red social el proceso, se defiende vía Zoom, se dicta la sentencia. Lo único, la apelación podría ir a una sala, pero el resto sería electrónico. Porque los juicios de libelo no funcionan. Los jueces nunca instalan y terminan cansándose, no funcionan. Entonces hay que hacer algo que funcione. Y creo que lo ideal sería que cada quien desde su propio lecho pueda un poquito bajar esas tensiones y que podamos hacer una sociedad más amigable. Que la red social no sea tan terrorista, ¿no? Ya no es la época de la contumela. Gracias por venir, doctor. Gracias. ¿Sabe por qué me extiendo con usted, no? Sí. Porque aprendo también.
No, es que hay tantas cosas tan hermosas, pero yo quiero que tu gobierno lo del fast track. Ya. Lo tengo, lo voy a traer, lo tengo escrito. Perfecto, gracias. Seguidores del titular, los invitamos a ustedes a compartir esta entrevista, que sea una magnífica jornada. Comparta, comente, siempre en el marco del respeto. Que tenga buen día, permiso.